pero muy bienvenidos a todos los telepensantes que nos acompañan en Radar Nacional, porque a nosotros desde el Centro de Estudios Libertarios nos interesa que nada pase bajo el radar. Y por eso la introducción de estas entrevistas siempre hace referencia a nuestro amigo Fernando Atria, que propone, para desmantelar la Constitución, crear magnitudes políticas que no sean captadas por el radar del derecho. Por lo tanto, dice, este debe ser el norte: buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho, es decir, que dentro de su actuar no puedan ser registradas por la institucionalidad. Construir la magnitud política necesaria, volando bajo el radar del derecho. Como desde el Centro de Estudios Libertarios no queremos que pasen volando magnitudes políticas antidemocráticas, entonces hemos comenzado con este ciclo Radar Nacional y hoy día tenemos un gran invitado y muy querido por todos nosotros, Felipe Kast. Bienvenido a esta entrevista con el Centro de Estudios Libertarios. Muchas gracias por la invitación, querida Vanessa. Encantado de poder acompañarlo el día de hoy. Mira, te invitamos a conversar un poco sobre violencia, porque ha sido, digamos, el gran tema, ¿no es cierto?, desde octubre en adelante, pero incluso desde antes, con la violencia universitaria que ya se venía tejiendo en forma fuerte. Hay un estudio aplicado por la Agencia de Calidad en Educación, alumnos de octavo básico en 2018, que arroja que 1 de cada 3 estudiantes considera la violencia como un medio legítimo, y el 65% afirma que el fin justifica los medios. Ahora, claramente, nosotros vimos, ¿no es cierto?, desde el 18 de octubre en adelante, que hubo una fuerte ideologización en muchas escuelas, colegios, que Marcela Cubillos tuvo que enfrentarse un poco a padres que estaban muy enojados porque a niños pequeños los hacían cantar consignas. Entonces, cuando, claro, el fin justifica los medios, y dentro de los medios la violencia es uno de ellos posible, y eso está instalado culturalmente, evidentemente que basta con que un líder diga este es el fin, y luego la gente ideologizada usa el medio, y si dentro de eso está la violencia, claramente entramos en una espiral que nosotros, con espíritu democrático y liberal, no queremos entrar. ¿Cómo ves tú todo ese escenario, cómo se ha ido enquistando, digamos, esta percepción de que la violencia es un medio legítimo, sobre todo en una parte de los sectores políticos más de izquierda, para conseguir los fines que se proponen? Bueno, esto es una vieja discusión. Hay que acordarse que antes del término de la Guerra Fría, y lo vivimos en nuestro país, la violencia no solamente era algo que se podía discutir, como ahora, donde hay tal vez personas que puedan eventualmente plantearlo, era abiertamente el método legítimo que ocupaban distintos grupos políticos para poder alcanzar sus bienes. O sea, era parte de lo que se pensaba como forma de avanzar. Ahora, hoy día, el gran drama que tenemos, y tú lo dijiste muy bien, es que, y lo vimos después del 18 de octubre, hay un fracaso cultural del respeto. ¿Ah? Hay un fracaso o un quiebre cultural de la importancia del respeto. Y yo creo que tiene mucho que ver la cultura a veces, en parte política, pero también tiene mucho que ver el que hemos tenido una cultura en muchos sectores de Chile, donde la lógica del fin justifica los medios, incluso la lógica impuesta por el narco, en su espíritu cultural del narco, se ha puesto, y claramente parte de aquello lo hemos visto en grupos que siguen haciendo política, como en Araucanía, donde hay grupos que claramente no representan a un pueblo originario, simplemente lucran de la violencia, lo tienen como mecanismo sistemático de lucrar de ella. Además, no tienen problemas de vincularlo a movimientos ideológicos de extrema izquierda, no tienen problema de ir a ver a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro a Venezuela. O sea, hay un desafío, primero, concreto y duro con la violencia, que se da en distintos planos, tanto a nivel del narco, a nivel de violencia política, y que son personas que están al margen de la ley. Y hay un segundo desafío que es cultural, y tú lo nombraste muy bien, que es cómo logramos que en Chile se instale la cultura del respeto y de la democracia y de la paz y de la razón y de la dialéctica de la razón por sobre la cultura de la dialéctica de la violencia.
Y eso Sí, es muy complicado porque el estudio que tú muestres, no solamente ese estudio, es cosa de recordar las encuestas que ocurrían después de que la primera línea salía, la cantidad de encuestas que mostraban en forma absurda, que habían, no sé, 60% de los chilenos entre los jóvenes que encontraban que esa violencia era legítima, es realmente muy preocupante, es crítico. sí, y me gustaría aportarles a nuestros telepensantes, digamos, cuál es el meollo del asunto, digamos, cómo puede legitimarse el hacerle daño al otro, cómo puede legitimarse el destruir al otro. Y acá tengo un libro que se llama Sobre la violencia, de Zizek, y Zizek lo explica muy cortito, dice, todo ello nos trae a la mente el lema de Bertolt Brecht en la ópera de Cuatro Cuartos. ¿Qué es el robo de un banco comparado con la fundación de un banco? En otras palabras, ¿qué es el robo que vulnera la ley comparado con el robo que tiene lugar dentro de los límites de la ley? Uno se sentiría tentado a proponer una nueva variación de este lema. ¿Qué es un acto de terrorismo frente a un poder estatal que hace la guerra contra el terror? Es perfecto, ¿no? O sea, desde la Sí, racionalidad, tiene una lógico. lógica impecable. Ahí yo recuerdo cuando tú escuchabas a algunos que te decían, oye, pero ¿por qué usted no condena la violencia? Después de que vimos los actos violentos del 18 de octubre. Y muchos decían, bueno, pero es que usted tampoco condena la violencia del sistema. Entonces Claro, empiezan a buscar construcciones teóricas que les permitan dar legitimidad a la violencia física, verbal y concreta. Y eso es una línea muy delgada, o sea, muy, muy compleja. Es cuando tú en el fondo dices lo tuyo y dos más, y por lo tanto las reglas del juego básica, que es para poder tener democracia, que es decir, bueno, vamos a jugar dentro de este marco, y dicen, no, yo no, ya no juego dentro de ese marco. Y eso es completamente grave. Y por lo mismo, creo que la cultura de la democracia, del respeto, y se ha ido erosionando con mucha fuerza en la izquierda, porque si tú miras, hace un mes y medio atrás yo empujé con mucha fuerza un proyecto contra el robo de la madera, que es sí. una fórmula que tiene la izquierda, no la izquierda, perdón, una fórmula que tiene el crimen organizado de financiarse en el sur de Chile, incluso en el Maule, en la Araucanía, y la izquierda votó en contra. Entonces yo decía, pero realmente, ¿y qué argumento te da? No, lo que pasa es que no nos gustan las forestales. Esto tiene nada que ver con el pueblo mapuche, son un grupo de delincuentes, crimen organizado, hay estudios que muestran que hay 20 millones de dólares en ganancia, y ustedes lo votan en contra. O sea, hay una cierta, si tú quieres, pasividad o complicidad pasiva de ciertos actores líderes de izquierda con la violencia que es muy preocupante. Y ahí tenemos ahora una nueva víctima, ¿no? Tenemos a Moisés Eduardo Orellana Pávez, cuya madre, cuando se le pregunta, digamos, cuando ella da su testimonio, dice, a la justicia, ¿qué le voy a pedir? Nada, si nunca hacen nada. Y ahí quería entrar contigo en ese peleagudo asunto de cómo está funcionando el Estado de Derecho, porque lo que tú decías antes, tienes toda razón, o sea, cuando hay gente que en definitiva ya no está dispuesto a respetar las reglas del juego democrático, y las reglas del juego democrático uno podría decir que esencialmente se reducen a una, que es que la violencia no es un medio para lograr ningún fin. La violencia está fuera. Nosotros podemos discutir, podemos tener desacuerdos, podemos hacer lo que sea, pero la violencia como tal está fuera del juego en que estamos participando. Entonces, acá lo que está sucediendo, o sea, lo que normalmente hacen los países es que con esos grupos que integran la violencia como medio para lograr sus fines, bueno, esos grupos se los castiga el Estado de Derecho, ¿cierto? A los Absolutamente. sediciosos los metes presos, a los terroristas los meten presos, etcétera. Para eso existe, digamos, el tribunal. Y acá en Chile, con todo lo que pasó con Celestino, por ejemplo, y todo, que a la gente la tiene muy impactada, sobre todo en el sur, tú como representante sabrás más que nadie, se ha quebrado el Estado de Derecho y esto, no sé, hacia dónde crees tú que puede irse conduciendo o cómo podemos volver de alguna manera, a darle un cauce en que no tengamos otra María Pavés diciendo, si asesinan a mi hijo, yo no voy a tener respuesta del Estado. Lo primero es tener un diagnóstico claro, Vanessa. Yo realmente creo que el Estado, y particularmente el Estado de la democracia chilena, ha fracasado en forma rotunda al no entender y al no tomarse en serio que enfrentamos a un nivel de guerrillas, a un nivel de crimen organizado,
que está completamente poniendo en jaque la democracia, no solamente en esa región, en Chile, porque, y se lo he dicho al presidente Piñera, se lo he dicho a los ministros del Interior, se lo he dicho a los fiscales. Yo tengo una mesa de trabajo todos los meses con las víctimas de la violencia, con los fiscales, se lo he dicho a las policías, y acá la única solución que hay es entender de que estos grupos, que son un grupo que lucra de la violencia de forma sistemática, se les enfrenta con un Estado fuerte, moderno, donde la justicia es capaz de hacer su trabajo, donde no hay impunidad, y desgraciadamente, para que eso ocurra, sí se requieren algunas leyes. Y cuando yo veo que, por ejemplo, antes de ayer, la izquierda no solamente votó antes la ley en contra de el robo de madera, sino que votó en contra de la ley de infraestructura crítica, Sí, la votó antes de ayer, sí, sí. y no quieren avanzar con la ley de inteligencia. Lo que están haciendo es poniendo en riesgo nuestra democracia. Lo que están haciendo al final del día es, y hay que preguntarse por qué lo hacen. Y yo creo que lo hacen porque al final del día ellos creen, o algunos de ellos creen, que el fin sí justifica los medios. Y eso es muy complejo, porque dicen, esta violencia nos va a llevar a ciertos cambios que sí los queremos. Y te dicen, cuando les ponen el micrófono, no, yo no comparto la violencia, pero sí comparto el fin. Y cuando dicen eso, en la práctica, te están diciendo, yo no creo tanto en la democracia, porque tú tenías razón cuando dijiste, hay una sola cosa que se reduce en la democracia, la violencia está fuera de cualquier norma. Y si ellos no ponen los votos para poder avanzar en poder efectivamente terminar con la impunidad, no solamente de la familia Moisés, sino que también de la familia Montserrat, una niña de 9 años que fue baleada hace 3 semanas atrás. También de la familia Juan Barrios, que ya no estaba Juan Barrios, murió quemado en su camión en Victoria, y lo mismo con miles de familias que sufren, miles de familias de niños que no pueden dormir en las noches porque escuchan balazos, porque escuchan que sus papás están asustados y no tienen a dónde ir. Además, lo más dramático es que las familias que más sufren en esta historia son las más vulnerables. Las personas que tienen mucho patrimonio se pueden ir del lugar, lo venden, lo dejan abandonado, les da lo mismo. Pero la familia de un Eric Bayer, a quien intentaron matar y le dispararon la pierna, que vive con su hija ahí mismo, en Ercilla, están ahí. Entonces, yo realmente te digo, si hay algo en lo cual, y se lo he dicho a mi gobierno, así que no tengo ningún problema en decirlo, estoy desilusionado porque nuestro gobierno no se ha tomado con la seriedad que se corresponde. Yo pondría, si tú me preguntas a mí, Vanessa, al mejor de los nuestros desde el día 1, a construir un sistema que se conecte con gobiernos como Inglaterra, como España, que saben y han tenido experiencia de poder enfrentar, oye, dentro del marco de la ley, si para eso está la ley, a los grupos que hacen terrorismo y que ocupan una tecnología y que tienen un nivel de armamento muy superior a un delincuente común. Entonces, si tú crees que vas a poder enfrentar a tipos que además cobran peajes, que además lucran con robo de madera, que además tienen vínculos con el narcotráfico, cada día que pasa, son grupos que sus organizaciones se hacen más fuertes. Y por lo tanto, cada día que pasa, el peso que tienen con respecto al Estado es más complejo. Y por eso, demorarse en hacerlo es un pecado de omisión muy grave. Y es lo que ha pasado en otros países. Estamos lejos todavía, por suerte, de tener situaciones como las de Colombia o las de México. Pero si nosotros no actuamos a tiempo, esos grupos empiezan a penetrar incluso en grados de corrupción que son extremadamente peligrosos. Sí, y además de que en el caso nuestro, bueno, yo hablo literalmente de narcoterrorismo porque ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que, o quedó en evidencia que tenían vínculos con las FARC cuando cuando muere Raúl Reyes y se quedan con el computador y desde Colombia mandan todos los documentos en que se prueba que efectivamente, además de que, como tú decías, van a ver a Diosdado Cabello, van a Cuba, van a esto, van a otro, o sea, claramente no, cuando salen de viaje no se van no sé, a Machu Picchu, ¿no es cierto? O sea, son viajes que todos tienen una finalidad ideológica y que los conectan con redes internacionales de narcoterrorismo. Entonces, que sea un grupo más establecido o menos establecido, como tú dices, es un tema de tiempo si es que no los contenemos. Ahora, en el tema de por qué no se legisla, y que el fin justifica los medios, yo además me gustaría como
que tú me explicaras algunas cosas. O sea, la ley de infraestructura crítica lo que proponía era que sin tener que dictar estado de sitio, ¿no es cierto?, o estado de excepción, las Fuerzas Armadas pudiesen por 15 días proteger la infraestructura crítica, 15 días renovables solo una vez, por otros 15 días. Eso fue lo que se establecía en la ley de infraestructura crítica. Entonces, claro, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que tiene dos lecturas posibles esta negativa a legislar al respecto. Una es que cuando haya algún problema mayor de ataque a la infraestructura crítica, como el gobierno no va a tener esta herramienta, entonces tiene que decretar, no sé si estado de sitio, estado de excepción, no me acuerdo en este momento, pero ese donde nos privan a los ciudadanos de todos nuestros derechos. O sea, tiene una visión totalitaria también. Si eso pasa, nosotros no podemos ejercer ningún derecho porque esa es la única manera de proteger esa infraestructura crítica, dejando a todos los ciudadanos sin posibilidad de ejercer derechos. Por lo tanto, negarse a legislar eso también es una forma de radicalizar la respuesta del Estado frente a cualquiera de este tipo de actos, si se fuesen a dar, y después del hackeo del Banco Central uno podría pensar también, ¿no es cierto?, en infraestructura crítica, como por ejemplo las torres, las antenas de Internet, o qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace Chile sin Internet? ¿Qué hace el mundo hoy día sin Internet, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí hay una cosa. Después lo otro, con el tema del robo de la madera, y esas 13 leyes que pedían los camioneros, ¿no es cierto?, y por mientras que la izquierda se niega a legislar sobre la posibilidad de tener ese Estado que tú dices que necesitamos frente a un país que le perdió el amor al respeto, de alguna manera. Pero esa misma gente está súper dispuesta a legislar acusaciones constitucionales a diestra y siniestra. Y de hecho, acuérdate que casi el presidente Piñera, por muy pocos votos, casi digamos, triunfa una de las acusaciones, la acusación constitucional que habían pensado hacerle. Entonces no hay algo de un poco de golpe de Estado con guante blanco de parte de una facción al interior del Estado que habita tanto en tribunales como en la administración pública, porque al final hay una situación que al menos despierta sospecha. Yo creo que lo que hay es un deterioro de la izquierda chilena muy fuerte y afortunadamente todavía, digo todavía porque no sabemos cuánto tiempo más, pero todavía nos movemos dentro de márgenes que son, si tú quieres, democráticos, dentro de todo. Y la pregunta es si es que esa gente de la centroizquierda democrática va a lograr mantenerse firme en el tiempo, o si es que la izquierda no democrática, que utiliza métodos democráticos. Eso hay que explicárselo a la gente. No es que esas personas estén hoy día, y es parte de lo que el Foro Sao Paulo ha buscado imponer en muchas partes, pero hay un grupo de personas que no respeta el espíritu democrático y utiliza las normas democráticas para tratar de imponer ese espíritu no democrático. Entonces ahí también hay una pelea cultural entre ellos mismos, que no la dicen muy fuerte porque tratan de hacerse parte del mismo lote, pero yo que estoy en el Congreso la veo, y la veo muy fuerte. Entonces, yo lo que sí creo, y tengo un sano optimismo aquello, es que hay un convencimiento de que la fuerza antidemocrática es una fuerza que eventualmente los va a llevar a la destrucción, a un grupo democrático. Y ese grupo democrático yo esperaría que se pudiera articular cada vez con más fuerza, porque de lo contrario, claramente al final del día vaya a tener a un grupo de personas que van a buscar siempre tratar de erosionar el contenido básico de la democracia, que es el respeto. Yo escucharte a ti, como buenos liberales, Vanessa, tú y yo, por mucho que tenemos convicciones muy firmes, siempre uno está dispuesto a escuchar al otro. En el sentido que uno dice, mire, ¿sabe qué? Quiero escuchar tu argumento, quiero ver si es que esa sabiduría que está por ahí dando vuelta en nuestro planeta, en nuestra historia, en los hombros de muchos pensadores, me puede llegar algo más para poder avanzar. Creemos en la evolución, somos personas que estamos siempre buscando la dialéctica del conocimiento, poder avanzar. Y yo sí creo que hoy día la izquierda está en una disputa. Hay algo positivo que ha pasado, eso sí, la llegada de Jadwe los ha puesto bastante en jaque, porque en el fondo venían algunos iluminados nuevos, jóvenes, a tratar de decirle nosotros somos los Inmaculados, y apareció un alcalde comunista que les viene a decir, compadre, yo soy del partido más antiguo de esta cuestión, de los mismos comunistas de siempre, y así que toda esa magia media iluminada, mesiánica que tenían algunos,
no saben qué hacer con ella, y en el sentido de que el Partido Comunista, siendo bastante más pragmático, los conozco muy bien, me tocó vivir un año en Cuba, yo creo que lo está desarmando bastante fuerte. O sea, así como en la centro derecha, creo yo, que hace falta una mayor unidad en contenido, tal vez hay unidad como electoral, dentro de todo hay cierto estado societario, y que es muy importante y no lo podemos perder. Si perdemos eso y esta cuestión mejor, o sea, olvídense. Pero en la izquierda ni siquiera tienen ese estado, esa coordinación electoral, y tampoco tienen esa coordinación de contenido. Entonces yo creo que la irrupción de Jadwe es algo que le hace, que juega muy en contra de aquellos que quieren maquillar esta idea de en el fondo, una mirada más de una izquierda iluminada, y que tratan de decir que al final aquí llegó algo realmente nuevo. Porque realmente no hay algo muy nuevo. Lo de Jadwe les desbarata su estrategia. Yo hoy día veía que el Frente Amplio probablemente va a querer una primaria con Jadwe. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista está muy complicado, y solo el tiempo dirá, y les quedan muy pocos días, porque se inscriben a fines de septiembre las primarias municipales, si es que el Partido Socialista se inclina o no para allá. Esto es bien importante, Vanessa. El Partido Socialista tiene una decisión muy difícil que tomar. ¿Hacia dónde se va a inclinar? Porque lo que haga el Partido Socialista va a cargar la balanza del PPD y la Democracia Cristiana, que actúan normalmente en bloque. Así que hay que estar atento con la decisión del Partido Socialista. Insulza ya habló y dijo que estaba descolgado, se enojó porque estaban proclamando a Carlos Montes, así que hay que estar atento a esa discusión. Sí, y en ese contexto, cuando uno ve que hay un deterioro muy importante de la izquierda, que en el fondo se ha polarizado, y por lo tanto viene esta situación de que el fin justifica los medios, ¿cómo? Que si, nosotros ya una vez lo hablamos, pero me gustaría que lo habláramos de nuevo para los telepensantes que van a ver que están viendo esta entrevista. ¿Cómo no hay un riesgo alto cuando Mesina dice que apenas salga el apruebo van a mandar a los parlamentarios para la casa, porque además tienen súper poca aprobación, un 3%, en bloque, digamos, ¿no? Metiéndolos a todos, o sea, metiendo a todos bajo en el mismo saco. Y dice, y más o menos que hay gente que se está imaginando, con proyectos totalitarios muy radicales, se está imaginando que cuando salga el apruebo van a poder desmantelar las instituciones, poner una asamblea que tenga más poder, que sea de poder constituyente. O sea, aquí está. Acá Atria dice, no hay un poder constituyente real cuando se rige por reglas anteriores. ¿Se imagínate? Eso está, digamos. Entonces, en este marco de violencia, de deslegitimación de las instituciones, de total inoperatividad de parte del Poder Judicial, pero no solamente inoperatividad, a verse un activismo que claramente es favorable a ese proyecto totalitario. ¿Cómo ves tú, cómo salvamos el proceso constituyente si es que llega a ganar el apruebo de estos grupos tan extremos y de esta falta de legitimidad que ya tiene el Congreso, que por lo demás no están haciendo las cosas fáciles, Felipe? Porque cuando ellos dicen que van a descartar cualquier modificación que sirva a ayudar al ingreso de independientes, ¿me entiendes? O sea, ellos mismos están deslegitimando estar haciendo un proceso abierto, y más encima cuando los candidatos todos los tienen que ser puestos por los partidos o vienen de los partidos. ¿Cómo lo ves tú esto? El peligro que puede haber en estas circunstancias. Bueno, varias cosas. Primero, yo creo que la calidad de los constituyentes, soy optimista que probablemente sea mejor que la del Congreso. ¿Ah? Es la primera cosa que te digo, y por una razón muy simple. Ellos no pueden ir a ninguna elección después. O sea, no puede ser el típico político que busca simplemente vivir a costa del Estado. No va a poder ser, porque hay un elemento que se coló esa noche, el acuerdo, que por suerte se coló, que de hecho ni siquiera me acuerdo cómo surgió esa idea, pero surgió en las conversaciones de pasillo, de exigirle que el constituyente no pudiera ir a ninguna elección hasta un año después, con lo cual no entra ninguna como para 4 años más, porque después no hay más elecciones. O sea, entonces, el constituyente además tiene un sueldo que es muy inferior al de los parlamentarios, lo que también da una lógica de hacer una cruzada más nacional, más que simplemente ir a tratar de hacer negocio con esta pasada, si tú quieres. Entonces, yo, por ejemplo, en Evópolis, los constituyentes que estamos buscando y reclutando son ciudadanos que realmente quieren hacer un servicio a la patria muy noble y muy desinteresado, y que tal vez no estaban dispuestos a ir a meterse al Congreso.
Claro, No estaban, claro, claro. no estaban dispuestos a decir, compadre, bueno, es que con el clima que hay prefiero ni meterme, pero a esto sí me voy a meter. Sí. Entonces yo además creo que toda la centro derecha estamos trabajando unidos. Afortunadamente el mismo Hernán Larraín, que renunció a presidente del partido, se está dedicando 100% a esto, desde Horizontal, el Centro Estudio. Formando, explicando una constitución liberal, explicando los contenidos, hablando de la reforma al Estado, diciendo que no le vengan a mentir, que si no hay una reforma al Estado, la reforma a la Constitución no sirve de mucho. Entonces, explicando qué cosas podemos meter en la Constitución que efectivamente nos sirvan cuando nos sentemos a negociar, porque esto al final va a ser una gran negociación. Va a ser una negociación donde nosotros vamos a decir, a ver, ¿usted quiere que no lo bloquee yo el proceso? Bueno, para mí estos 5 son los imponderables. Y la izquierda va a hacer lo mismo, nos va a decir, no, para mí estos 5. Bueno, vamos a ver qué es lo que acordamos. Y si no nos ponemos de acuerdo, o sea, créeme, y ahí te lo digo, lo he dicho en toda la entrevista, así que no hay nada nuevo, yo voy a ser el jefe de campaña del rechazo en el plebiscito de salida. O sea, así como creo que es muy importante darnos la oportunidad de ponernos de acuerdo, porque además soy un convencido que esto nos permite profundizar el camino a la democracia que llevamos 30 años y que somos los países que nos podemos sentir orgullosos. Tú sabes, has estudiado mucho, pero son pocos los países que han logrado transitar a una democracia como nosotros. La gran mayoría de los países no han sido capaces de transitar pacíficamente una democracia. No han sido capaces de incluso consolidar su modelo de desarrollo desde una transición a otra. Porque llegan los nuevos y se sienten iluminados y cambian todo. Entonces yo creo que el desafío que tenemos frente a este conflicto que tiene hoy día Chile, porque el que no entienda que vivimos un conflicto, es una propuesta de futuro muy optimista, a pesar del ambiente hostil, pero muy clara. Y es ahí donde creo yo que se nos juega buena parte del partido. Y yo aprovecho de quienes nos escuchan, que entiendan, el 11 de abril, mucho más importante que el 25 de octubre, el 11 de abril, si es que llegara a ganar el apruebo, se juega la madre de la batalla. Ese día se eligen concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes. Nunca en la historia de Chile se habían elegido tantos candidatos el mismo día. Sí, no sé si es algo muy positivo, porque en realidad uno como que la gente que no está muy conectada con la actualidad, y que es la gran mayoría, ¿no es cierto?, le va a costar elegir tantos nombres en un solo día, pero con independencia de eso, hay 2 puntos que me gustaría preguntarte cómo podrían irse resolviendo. No digo que sea positivo, lo que digo que es un día muy relevante, o sea, sí. no digo que sea positivo, yo creo que es muy relevante que le tomemos el peso al momento político que estamos viviendo, que es muy complejo. O sea, el que no entienda la complejidad del momento político que estamos viviendo, significa que no entiende que en ese próximo año se va a jugar probablemente los próximos 20. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, y creo también en el caso de lo que tú dices de los constituyentes, que puede haber una reunión de ciudadanos algo más virtuosa en un cierto sentido, o sea, porque justamente no hay gente que va a llegar desde el hambre del poder por el poder, ¿no? Que tenemos demasiado parlamentario, con excepciones por supuesto, pero demasiado parlamentario que entiende que el ciudadano está a su servicio y no que él está al servicio del ciudadano, y que llevan además apernados mucho tiempo en el poder corrompiendo todo. Pero yo respecto de tu posición quería hacerte 2 preguntas que no sé cómo se podrían resolver. Una, claro, tú dices, la izquierda va a tener sus 5 imponderables y nosotros también, y veremos cómo vamos a negociar, ¿no es cierto? Y hay desde los abogados constitucionalistas, frente a una discusión de esta índole, hay una sensación de que podría llegarse a generar un texto en que lo que se afirma al mismo tiempo se niega, ¿me entiendes? Entonces, claro, si la izquierda no te dice, bueno, respetamos el derecho de propiedad, pero vamos a terminar con el sistema que tenemos, porque hoy día las aguas sí son, digamos, bien nacional, lo que pasa es que te confieren derechos de agua, ¿no es cierto? Ahí hay la típica, que la gente que no habla con la verdad y que hace falacias todo el rato, ¿no es cierto? Y que han tratado de decir que el agua es privada, eso no es cierto, nosotros tenemos derechos de agua. Ahora, si tú te das cuenta que si nosotros, a cambio del respeto a la propiedad privada, que por supuesto va a depender de los niveles de impuestos que se impongan, porque también hay impuestos que son expropiatorios, de ahí es muy difícil, ¿no es cierto?, regular. Habría que ver que los gobiernos mismos no puedan poner un cierto nivel de impuestos X, ¿no? Todas esas cosas. Pero si al mismo tiempo nosotros aceptáramos la propuesta de terminar con los derechos de agua, ¿te das cuenta que eso sería una reforma agraria? Porque dependería del burócrata de turno, además estado bastante capturado por la gente de izquierda, y no de la buena izquierda, dependería del burócrata de turno que pudiera plantar, que pudiera sembrar, etcétera, etcétera. Entonces podrías, por una parte, terminar con
corpus constitucional que afirmara lo que niega, esa es una cosa. Y la otra pregunta es, yo entiendo lo que tú dices del plebiscito de salida y lo comparto, y creo que es una posición muy razonable. Mi única aprensión es, tú sabes que la incertidumbre impide la inversión, la creación de trabajo, el desarrollo, y nosotros vamos a venir entrando en una crisis mayor. Después de 2 años de incertidumbre, de 9 meses de incertidumbre, un año más en que la gente no va a saber si tiene derecho a propiedad o no lo tiene, porque ya Girardi dijo, esto se acaba, digamos. Hay gente que tiene como proyecto un proyecto totalitario, ¿no es cierto? ¿Cómo decir rechazo si sabe uno que se va a mantener una incertidumbre desde la cual que impide la inversión, que impide el desarrollo económico y que impide la recuperación de la calidad de vida de la gente? Son los dos temas que... Yo creo, Vanessa, te insisto, si no tuviésemos un conflicto en Chile, o si nuestro país tuviese una democracia sana, a ponerlo en términos, porque además yo creo que la democracia chilena falló por varios lados, partiendo por el Estado. Yo soy un gran convencido de que buena parte de la molestia ciudadana es porque el Estado no estuvo a la altura. Así es. Entonces, generó una rabia contra nuestra democracia por culpa de que los políticos no hicieron las reformas a tiempo que les dieran la sensación de que había reciprocidad, que los impuestos que yo pagaba se me devolvían con una educación de calidad para mis hijos, con seguridad en mi barrio para que los narcos no me roben a mis hijos, con la sensación de que la salud pública también llegaban los mejores y había buena gestión. Entonces se empezó a generar una rabia contra nuestra política y contra nuestra democracia, producto de la negligencia de la política misma, desgraciadamente. Entonces, yo soy un convencido de que estamos en un momento complejo. Yo no soy una persona que, no, mire, está todo bien, esto va a ser, va a llegar el nuevo renacer y está perfecto y esto nos va a olvidar de todo. No. ¿Ah? Yo sí creo que tenemos un conflicto todavía. Y yo creo que la mejor forma de enfrentar ese conflicto y de superar ese conflicto, incluso de salir fortalecido, ojalá algún día, cosa que no va a ser fácil. Tenemos la crisis del COVID, tenemos la crisis económica, tenemos la crisis política, es proponiéndole a Chile, yendo a esta ciudadanía que está molesta por distintos motivos, una hoja de ruta que digan, miren, estos tipos de la del centro derecha entienden el problema, me proponen un cambio, no se están parapetando en el inmovilismo que estamos hoy día, porque hay una molestia, y yo creo que esa molestia, te insisto, mi diagnóstico es que tiene que ver con el Estado, y que por lo tanto somos capaces, frente a ese conflicto que existe y molestia contra la democracia, ofrecer una hoja de ruta. Y que esa hoja de ruta no sea reactiva, sino decir, mire, aquí no, yo no quiero cambios, no quiero nada, que es lo que desgraciadamente muchas veces, justa o injustamente, porque yo sé que hay muchas personas que están por el rechazo, que lo hacen por razones bastante correctas, en el sentido de decir, sabe que a mí me gusta este texto y yo le ofrezco que hagamos reforma al Estado, pero la ciudadanía no ve en ese relato, como muchas de esas personas tampoco hicieron modificaciones antes, porque aquí la derecha sí pecó por mucho tiempo de inmovilismo y de complicidad y no exigirle al sistema político que estuviera a la altura. Entonces la gente ya no los cree, po. Entonces te dice, pero me estáis hueveando, ahora queréis cambio. Si yo te hubiese visto hace 10 años pataleando todos los días en la mañana de que queríais cambio para que tuviésemos efectivamente un Estado moderno sin operadores políticos, resulta que cuando ustedes son gobierno también tienen operadores políticos. Y es la verdad, Vanessa, me decía. Yo tengo 2 desilusiones en mi corazón con este gobierno. Y desgraciadamente tenemos que ir terminando la entrevista pronto porque tengo un Zoom con los emprendedores de la Araucanía, créeme. Además. Sí, te creo. Hicimos muy bonito, hicimos una gran convocatoria a los emprendedores que están pasando lo pésimo de la Araucanía y tengo un Zoom ahora, de hecho partieron hace 5 minutos, así que me están esperando. Pero te quiero decir que en el fondo, yo soy un convencido de que hay 2 heridas que tengo con nuestro gobierno. Uno es la seguridad, que ya lo hablamos, que siento que toda esta idea de que íbamos a lograr devolverle la paz y la puerta giratoria, la modernización del Estado para poder combatir a los narcotraficantes y a los narcoterroristas, si tú quieres, ha sido completamente negligente. Esa es una. Y la otra es la modernización del Estado. Yo tengo 2 heridas, y la única donde hemos avanzado bastante, no todo lo que yo quisiera, pero bastante, y de hecho tuve una sesión especial en el Senado que yo la pedí ayer, es el tema de los niños, donde el Sename se cerró, se están cerrando estas residencias que eran verdaderas cárceles de niños, con 140 niños, y se están transformando en casas de 15 niños. Ahí hemos tenido más avance, producto de que la Carol Baum y además la Susana Tonda hizo una tremenda pega.
Pero yo tenía 3 obsesiones con este gobierno: los niños, la reforma del Estado y la seguridad en la Araucanía. Y solamente hemos avanzado de verdad en una, y en las otras 2, yo creo que ni siquiera pasamos el 4. Bueno, y parte importante, ya para ir cerrando, de avanzar en las otras 2, tiene que ver justamente con lo que hablamos al principio de la violencia. Y nada, decir que en eso cuentan siempre con el Centro de Estudios Libertarios y que están haciendo en Hemópolis una reflexión profunda, presentando proyecto de ley que quizás pueda regular la violencia al interior de las universidades, como venía dándose desde antes del 18 de octubre. No nos olvidemos que el 18 de octubre comienza con los estudiantes en las calles, revienta en las universidades, y así es como, digamos, se va alimentando esta espiral de una violencia que está justificada por ideólogos que quieren imponer, como dices tú, desde un espíritu no democrático, con primero reglas, bajo las reglas democráticas, pero quieren imponer un tipo de vida al resto de la ciudadanía que la ciudadanía no ha votado ni prefiere. Así es que, Felipe, te doy las gracias por esta entrevista. Espero que todos nuestros telepensantes hayan recibido una gran contribución, que estoy segura que sí, para reflexionar, y seguiremos en Radar Nacional para que nada escape al radar y no se cumplan entonces los objetivos de esa izquierda totalitaria que hoy día ha arremetido a nuestra democracia. Felipe, muchas gracias y que te vaya muy bien en tu reunión. Muchas gracias, Vanessa, y para terminar, decir, yo te agradezco también a ti, porque además este proyecto de ley que estamos tratando de empujar, que busca terminar con la violencia política en las universidades, nació también de una conversación contigo y con tus amigos de Libertarios, así que quiero agradecerles por ese impulso. Yo creo que toco madera para que ojalá esa cuestión llegue a puerto, porque si hay un lugar donde se vulnera la democracia y el espíritu pluralista, racional, de debate, desgraciadamente justamente en muchas universidades, donde en el fondo un estudiante por pensar distinto termina siendo agredido verbalmente, psicológicamente, incluso a veces físicamente. Así que gracias por la entrevista. Sí. Gracias a ti, Felipe, que estés muy bien, y vamos en contra del asambleísmo y la violencia en todas las dimensiones de nuestra vida común para tener un mejor Chile. Que estés muy bien.